Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy lunes, para comenzar la semana, y 100 días después, podemos decir desde Interalmería Televisión, se cuenta con nosotros la presidenta del Parlamento de Andalucía, la almeriense Marta Bosquet. Marta, muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Tú lo has dicho. Efectivamente, 100 días, porque la última entrevista presencial que hicimos en Interalmería fue el viernes 13 de marzo. Efectivamente, fue cuando comenzó el día 14, empezábamos con el estado de alarma, y ahora, 100 días después, vuelven nuevamente un lunes. ¿Qué balance se puede hacer, Marta? Hemos cerrado y hemos abierto. El estado de alarma. Bueno, pues yo el balance iría primeramente lamentar, ¿no? En primer lugar, la pérdida de vida humana. Yo creo que eso es lo primero. El agradecimiento, por supuesto, a nuestros profesionales, no solamente sanitarios, que son los primeros, ¿no?, que se merecen ese aplauso, ¿no?, con el que se les va a reconocer en las 8 provincias de Andalucía, sino a todas aquellas personas que, bueno, que en cierta manera nos han procurado que los demás podamos llevar una vida normal, como bueno son las fuerzas y cuerpos de seguridad, nuestros agricultores, por supuesto, los establecimientos de alimentación y bueno, y un sinfín más de personas, ganaderos, pescadores que han estado ahí al pie del cañón. Y bueno, yo diría que es verdad que podemos tener la satisfacción, ¿no?, de que yo diría que el pueblo de Andalucía, en cierta manera, pues hemos tenido también un comportamiento ejemplar, ¿no? Y yo creo que eso también se traduce, bueno, la comparación es un poco odiosa, ¿no?, pero en esos buenos resultados en comparación con otras comunidades autónomas que hemos tenido aquí en Andalucía. Yo creo que eso es el mérito también de nosotros, del pueblo andaluz, de haber llevado a cabo pues esas medidas de confinamiento que hemos tenido que llevar todos, más allá de algunas cuestiones puntuales, pero bueno, de forma estricta y responsable. Y bueno, creo que también va a suponer un antes y un después, ¿no?, en multitud de cuestiones. La digitalización forma ya parte el teletrabajo de nuestra vida, claro, antes formaba parte, pero ahora nos ha hecho darnos cuenta también de las carencias, o sea, de todo lo que todavía nos queda que hacer por delante, pero también de la importancia y bueno, y de lo que va a favorecer en cierta manera determinadas actividades, pero también, obviamente, también ha puesto de manifiesto pues algunas carencias como esa brecha digital, ¿no?, que también ha sufrido sobre todo en las zonas rurales y muchas cuestiones en el ámbito de la educación y bueno, muchas situaciones que esto tiene que servir ni más ni menos que para mejorarla, ¿no?, para reforzar también nuestro sistema de salud, que la verdad es que ha estado ahí al pie del cañón y ha dado sobradas muestras, ¿no?, de compromiso y de saber hacer, pero que es necesario muchas veces que nos llevemos una mayor inversión, como de hecho ya había hecho el gobierno de la Junta de Andalucía en este último presupuesto, donde precisamente la Consejería de Salud había tenido el mayor presupuesto de toda su historia de la democracia, pero que es necesario reforzar sobre todo en lo que sustentan los pilares básicos del estado del bienestar. No obstante, Marta, hemos superado ya lo que son los 100 días de estado de alarma, el estado de alarma, pero se puede decir que hemos vencido al COVID de una cierta manera, porque el bicho sigue estando ahí y hay que ser mucho más prudente ahora que en la situación. Es verdad que ahora ya no nos va a pillar de sorpresa porque estamos más precavidos, pero ¿qué mensaje se le puede lanzar a la ciudadanía ahora que ya no tenemos estado de alarma, ahora que el mando único ya pasa a todas las comunidades autónomas son las que tienen que regir a partir de ahora? ¿Qué se le puede decir a la ciudadanía? Pues responsabilidad, yo creo que la misma responsabilidad que hemos estado demostrando en toda esta época de estado de alarma y confinamiento, y luego ya en un confinamiento más permisivo, ¿no?, pero que sigamos manteniendo esa responsabilidad. Es verdad que ahora, en fin, hay que reactivar la actividad económica, porque es verdad que esta crisis, aparte de sanitaria, conlleva una crisis económica y social, y es verdad que nuestra economía, poco a poco, si no ayudamos todos a contribuir a revitalizarla, se nos va a ir muriendo por el camino, pero dentro de que hay que salir a las calles, comprar, salir a los establecimientos de hostelería, llevar a cabo cualquier tipo de actividad para, como digo, volver a revitalizar la actividad económica, pero que lo hagamos con responsabilidad, con unas mínimas medidas, ¿no?, como son, por ejemplo, el uso de las mascarillas, la higiene de manos, evitar los contactos, y yo creo que cumpliendo unas mínimas medidas de seguridad podremos superarlo, porque es verdad que la duda de que vuelva a haber un rebrote
está ahí. Quizá eso es lo que más preocupa. No ya tanto a lo mejor desde el punto de vista sanitario, que afortunadamente nuestro sistema de salud tiene las suficientes garantías para poder afrontar nuevamente, pero sobre todo lo que se resentiría enormemente sería nuestra economía y el empleo, ¿no? Que duda cabe que se han perdido millones de puestos de trabajo que ahora mismo son irrecuperables, y lo que tenemos que trabajar todos es porque vuelvan a recuperarse, y el modo de trabajar todos para que puedan recuperarse es no teniéndonos que volver a confinar, y el no tenernos que volver a confinar pues se consigue poniendo todo de nuestra parte, ejercitando ni más ni menos que, como digo, esas mínimas medidas de responsabilidad. Y yo, en fin, el tema, sé que durante este fin de semana, que ha sido el primer fin de semana, ha habido algunas playas, no de nuestra provincia, pero sí de otras provincias andaluzas donde quizás se ha confinado. Yo venía oyendo a un médico en la radio diciendo que quizás en las playas no es tan peligroso los contagios por las bajas temperaturas, porque estamos en los espacios al aire libre, que es mucho más peligroso las reuniones en lugares cerrados, en cualquier recinto, en una vivienda, ¿no? Incluso, ¿no? Y ahí es donde, ya digo, donde sí tenemos que medir la precaución. Pero bueno, en cierta medida volver a nuestra vida normal, porque también hay que reactivar la actividad económica y social. ¿Cómo ha sido esa vuelta a la normalidad, esa nueva normalidad que se dice desde parte del Gobierno, en este caso en la Junta de Andalucía, en el Parlamento andaluz? Ya sé que tienes que dirigir. Bueno, pues la realidad es que podemos decir que el Parlamento de Andalucía no ha cesado en su actividad, y es cierto, ¿no? Yo he estado oyendo todas las semanas, menos justo la Semana Santa, que coincidió también con una mayor restricción del estado de alarma, pues eso fue la única semana que cerramos el Parlamento de Andalucía, pero como también se cierra en cualquier otro año donde no hemos tenido esta situación, con lo cual en realidad no ha variado. Es verdad que al principio, después de ese día de estar aquí, al día siguiente se decretó el estado de alarma, yo me reuní con los distintos grupos políticos de forma telemática viendo de qué manera actuábamos, nos constituimos en Diputación Permanente, pero ya sea con Diputación Permanente o ya sea desde el mes de mayo que volvimos a la actividad parlamentaria normal de pleno y comisiones, si bien con presencia reducida, la actividad de control al Gobierno, que es la actividad fundamental para lo que está el Parlamento, aparte lógicamente de legislar, ha estado persistiendo, y de hecho se han aprobado también infinidad de decretos de todas aquellas medidas que ha acordado el Gobierno precisamente pues para paliar los efectos del COVID, ya sea en los distintos ámbitos sociales, económicos, de empleabilidad, etcétera, ¿no? Educativo, etcétera. Y entonces, pues bueno, ahora seguimos, como digo, desde el mes de mayo volvimos a la actividad parlamentaria normal, con pleno y comisiones, si bien con presencia reducida, pero bueno, están trabajando todos los diputados porque lo que se hacen es la posibilidad de alternancia, ¿no? De que en función de la iniciativa y la especialidad de cada diputado, pues pueda estar presente, únicamente que respetamos la presencia de un número máximo de 43 diputados, y ya entre los distintos diputados de los grupos políticos pues se van alternando la presencia, pero ya a pleno rendimiento. Ya hemos levantado todas las suspensiones, también los plazos que se habían acordado de tramitación de iniciativa legislativa, o sea que ya funcionamiento normal, como si no pasara absolutamente nada. Esta misma mañana ya lo anunciaba el propio presidente de la Junta de Andalucía, lo que tú bien comentabas también, ese homenaje que se le va a dar por parte de todas las provincias, de la instalación de esos aplausos, esas manos de aplauso de todos los días a las 8 de la tarde durante todo el estado de alarma. Y hoy has tenido incluso la oportunidad de visitar Macael y estar con la Asociación de Empresarios del Mármol. Sí. ¿Cómo ha sido esa mañana? Pues mira, he estado porque justamente también cuando se hizo la presentación en el Palacio San Telmo la pasada semana, yo no pude ir porque era un día de pleno y en fin, yo tengo allí mucha tarea en el Parlamento de Andalucía, y entonces justamente para mí fue un día bastante complicado. Y entonces he visitado la Asociación de Empresarios del Mármol, que yo creo que es necesario también poner en valor nuestro sector de la piedra, nuestra industria de la piedra aquí para la almeriense, ¿no? Porque aparte de la agricultura, ¿no? Del sector hortofrutícola, tenemos también nuestro sector de la piedra, donde afortunadamente en el primer trimestre del año 2020 han conseguido un récord de exportación, ¿no? Y eso yo creo que hay que ponerlo en valor como un pilar fundamental de nuestra economía almeriense. El motivo de mi visita era eso. He visto también en persona pues esas primeras estatuas de unas manos que ya se han hecho, o sea que van, la verdad, a una grandísima velocidad, pero también yo le he hecho una encomienda, y es que yo llevé la propuesta a la mesa, y la verdad es que tuve la fortuna de que todos los grupos políticos que participan en la mesa del Parlamento de Andalucía lo vieron bien. El hecho también de que en el
Parlamento de Andalucía, que justamente estamos hablando de la casa que representa al conjunto de todos los andaluces, pues existiera también algo, un homenaje, ¿no? Una estatua que reconociera pues las muestras de fortaleza y de solidaridad y de resistencia que ha tenido el pueblo andaluz. Y creo que qué mejor que el Parlamento de Andalucía, claro, que representa justamente la casa de todos los andaluces, para que también haya algo que simbolice, en este caso un homenaje que simbolice justamente pues el reconocimiento al saber estar, ¿no? Y al buen comportamiento solidario, de responsabilidad que ha tenido el Parlamento de Andalucía, que ha tenido, los andaluces en este caso, en esta época. Y entonces pues la idea es que cuando podamos llevar a cabo un acto donde puedan estar presentes todos los diputados, que espero que pueda llevarse a cabo en el mes de septiembre, ¿no? Que afortunadamente ya todo esté bien y podamos completar el aforo total del hemiciclo del Parlamento, pues bueno, que podamos llevar a cabo, como digo, un acto donde también podamos rendir homenaje a su vez nosotros al pueblo andaluz en la casa de todos los andaluces. Marta, ahora se hace también balance de la gestión que se ha llevado a cabo durante todo este tiempo del Gobierno de España. Que aún no sepamos todavía el número de víctimas mortales, eso clama al cielo. Nadie en todo el mundo se puede preguntar y se puede decir, ¿cómo es posible que en España no sepan el número de fallecidos que ha habido? 28.000 para el Gobierno, 40 y tantos mil según la última... Bueno, de hecho, por ejemplo, aquí en Andalucía se habían contabilizado últimamente unos fallecimientos que no estaban contabilizados en el Ministerio. No lo sé, yo creo que es verdad que a lo largo de esta... Yo tengo que decir que obviamente no es fácil. Yo me pongo en el papel de todo y cada una de las personas que tienen responsabilidad, porque yo también lo he hecho, ¿no? En la parte que a mí me corresponde del Parlamento de Andalucía, donde aparte de los 109 diputados, hay también 204 trabajadores, ¿no? Que también ha habido que gestionar. Con lo cual es verdad que cuando uno tiene que tomar decisiones y tiene responsabilidades, obviamente no es fácil. Y yo me pongo en el papel de todos, no quiero yo... Y obviamente no ha sido fácil, yo creo que para ningún gobierno de ninguna parte del mundo, totalmente, ¿no? Eso es una realidad. Pero dentro de eso sí es verdad que también uno puede también actuar con una mayor previsión y con una mayor responsabilidad. Y el problema también quizás que no hemos visto abocados por parte del Gobierno central es que ha estado constante y permanentemente rectificándose, ¿no? Y yo precisamente también, que de las distintas reuniones que he tenido, pues se ha dicho, ¿no? Se ha dicho una cosa, a los y al día siguiente se cambiaba. Dice lo contrario, y entonces... por ejemplo, del propio sector de la piedra, ¿no? En un principio se había prohibido su actividad y estamos hablando de que se tienen contratos internacionales que te echan a perder la economía, y afortunadamente después se rectificó y han podido seguir trabajando aquellas empresas que tenían contratos de ámbito internacional, ¿no? Porque si no es que entonces es imposible, si ya estamos prácticamente, o sea, si ya estamos mal, pues hubiera sido la verdad es que imposibilidad de resucitar. Pero bueno, lamentablemente pues es verdad que todo se ha llevado un poco así y bueno, ya ha dado desgraciadamente pues sobradas muestras, ¿no? de una mala gestión, ¿no? Y yo creo que desgraciadamente eso es así. Pero bueno, creo que lo importante ahora, lo que toca es levantarse, ¿no? Y bueno, y hacer todo lo posible que todos pongamos de nuestra parte en ello. En el propio Parlamento de Andalucía, esta misma mañana, por ejemplo, se está llevando a cabo una comisión para la reestructuración de Andalucía, ¿no? Y donde desafortunadamente tenemos dos grupos políticos que se han levantado de la misma. Yo sinceramente no lo entiendo, porque estamos hablando de que por esa comisión van a pasar los diversos agentes sociales que tengan que decir algo para aportar, para poder volver a levantar Andalucía y volver a ser, bueno, como por el buen camino que llevábamos. No hay que olvidar que en el 2019 la habíamos cerrado por primera vez con superávit, ¿no? Llevábamos un buen camino y hay que seguir por ese mismo camino. Entonces no tiene sentido que algo que se había aprobado en el plenario del Parlamento, donde la propia propuesta que yo llevé como presidenta albergaba el hecho de una mesa donde estuvieran representadas las 5 fuerzas políticas, sin distinguir presidencia, vicepresidencia o secretaría, que luego, porque un determinado partido político ostente una presidencia de la misma, se levante, cuando precisamente también se recogió el hecho de que esa comisión a su vez estuviera dividida en diversas subcomisiones, recogiendo el ámbito sanitario, económico, cuestiones de ámbito nacional, en fin, diversificarla pues para una mejor estructuración y en consecuencia darle una mayor eficacia, ¿no? a los trabajos que se lleven a cabo en esa comisión. Para mí totalmente incomprensible, porque creo que estamos en un momento donde no hay que confrontar, sino lo que hay es que colaborar más que
que nunca, ¿no? Y todos, cada uno, pues bueno, aportando las soluciones, cada uno obviamente desde prima de su ideología política, pero no estamos en situación de ahora albergar intereses políticos, es que en absoluto. Yo creo que los andaluces no podemos permitirnoslo, y entonces yo pediría a las fuerzas políticas que se han levantado de esa comisión, que ni siquiera prácticamente podemos decir que no llegaron ni a sentarse, ¿no? Pues que recapaciten y que vuelvan, porque creo que con los andaluces se merece una altura de miras por parte de los representantes políticos, porque a fin de cuentas estamos hablando de una comisión donde lo que van a pasar a agentes sociales, van a dar su propuesta para afrontar la situación en Andalucía, y la obligación de los políticos es recoger esas propuestas y luego trasladarlas en una forma de dictamen que se apruebe por el plenario. Entonces, creo que es necesario que en esta época de tantísima crispación, ¿verdad?, que estamos viviendo, porque se está viendo en el propio Parlamento andaluz, en el Congreso en mayor medida, que si debemos de dejar la confrontación, por lo menos para mí, la forma para mí de hacer política, que entiendo que la política tiene que ser la búsqueda de las soluciones, y no me cansaré nunca de decirlo, aunque suene repetitivo, y no tanto la confrontación, y siempre lo he visto así, con independencia de que ahora sea presidenta del Parlamento de Andalucía, y en consecuencia obviamente tengo otro papel, sigo pensando desde siempre que tiene que ser la búsqueda de las soluciones. Creo que ahora, con la que no ha caído en mayor medida, es cuando desde luego tenemos que dejar atrás los intereses partidistas y ponernos a buscar soluciones para los andaluces y para los españoles. La última, Marta, ¿estamos preparados para un posible rebrote, tanto desde la Junta de Andalucía como de todos uno de los sectores? Bueno, estamos preparados porque, como tú habías dicho antes, es verdad que la experiencia, por desgracia, pues te dan una mayor experiencia, valga la redundancia, y en consecuencia no es lo mismo afrontar algo que te viene de nuevo a afrontar algo cuando ya está. El sistema sanitario de salud de Andalucía ya ha dado sobrada muestra de que está preparado, porque es verdad que siempre ha ido por delante, y cuando había menos infectados, pues el servicio ya estaba preparado con ese plan 9.000, con ese plan 20.000, y en fin, ha ido preparándose y ha estado un paso por delante, con lo cual en ese sentido ha ido bien. Pero es verdad que la pérdida de empleo, por desgracia el cierre de muchísimas empresas, pues si ahora tuviéramos que volver a cerrar sería difícil, porque es verdad que, por ejemplo, ¿no?, también de nuestros pilares fundamentales de nuestra economía andaluza, como puede ser el turismo, afortunadamente las previsiones para este verano no son tan malas como se podía prever, ¿no?, hace apenas unos meses, unos días, ¿no? Y se están llevando a cabo unas reservas que hacen ver que el turismo puede seguir funcionando, pero si ahora tuviéramos que volver a cerrar sería dramático. Yo creo que sería verdaderamente dramático, con lo cual, una vez más, y no me cansaré de decirlo, volver a la responsabilidad de la ciudadanía, que sigamos demostrando esa responsabilidad que hemos llevado en muy buena medida los andaluces y los almerienses, y bueno, que sigamos así para que, por favor, no se pierda ni un solo puesto de trabajo más, porque el gran problema es que esa infinidad de ERTE que se han llevado aquí en Andalucía, donde por desgracia, por esa mala gestión del gobierno central, todavía existen muchos andaluces que aún no han cobrado, que no se transformen en ERES, porque eso ya sí es verdad que estamos hablando de que va a lastrar la situación económica y social, y no podemos permitirnoslo. Como digo, es trabajo y tarea y responsabilidad absolutamente de todos. Pues Marta Bosquet, presidenta del Parlamento de Andalucía, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros. Esperemos que no haya más estado de alarma a partir de ahora. Esperemos que no. Sabes que tienes las puertas abiertas de Interalmería. En cuanto tu agenda te lo permite, nuevamente por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marta, y buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.